5, 4, 3, 2, 1. Adelante. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes al programa de la Tierra Contada de la Sociedad Colombiana de Geología Capítulo Antioquia, apoyada por el Parque Explora. El día de hoy tenemos la charla Musa del Paraíso, una historia ambiental del Urabá, donde la ponente es la geóloga magíster en geografía María José Nieto. Muy buenas tardes, María José. Buenas tardes, Lisette. Pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Estás en mute. No sé si Lisette tenga algo más que decir o si arranco de una vez con la presentación. Podemos dar inicio a la presentación del día de hoy. Listo, perfecto. Entonces déjame acá, yo pongo mi celular también en mute y pues no, muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Muchas gracias por este espacio a la Sociedad de Explora y pues sí que estoy muy contenta de dar esta charla nuevamente. Hace un par de años no la doy y realmente es mi tema favorito porque pues primero son las costas, que es como mi sitio favorito del planeta, y además lo voy a presentar desde mi perspectiva favorita, que son las utopías. Entonces, pues nada, vamos acá ya con la presentación. Bueno, este carreto mío empezó hace, yo creo que más de 10 años, que fue cuando estaba haciendo mi maestría en geografía, pero realmente yo venía estudiando el Urabá desde principios de siglo, cuando estaba haciendo mi tesis de pregrado, que empecé mirando el delta del río Atrato, que tenemos un mapa muy antiguo de la región del Urabá. Es un mapa de 1773 de finales del siglo XVIII y me encanta porque es una perspectiva distinta del mundo. Acá entonces tenemos el norte hacia abajo, que generalmente los mapas lo presentan al revés. A mí me encantan, digamos, estas formas que subvierten un poco las representaciones del mundo, ¿no? Acá yo no sé si, qué pena, me está saltando la presentación. Si acá encontramos todos el Golfo de Urabá, este es Panamá. Bueno, entonces, ¿qué es una utopía? Dice Wittgenstein, una utopía es ante todo una proposición, es un tipo particular de imagen que da forma al sueño, al deseo de un mundo perfecto, de un mundo mejor. Y que define la acción para ser concretada sobre una realidad para ser materializada. Es decir, es una proposición siempre bien intencionada, inocente, que siempre utiliza metáforas, pero la idea es que siempre podamos estar buscando unas formas y unas morales mejores para el mundo. El cuento de la utopía empezó como a principios del siglo XVI, cuando Moro publicó su obra Utopía, armando la palabra además a partir de otras dos palabras que son utopos, un lugar que no existe, y eutopos, un lugar afortunado. Entonces es crear un lugar afortunado a partir de un lugar que no existe. En la utopía de Moro ellos buscaban una isla donde construir una sociedad perfecta, una sociedad con los mejores y más puros valores para una nueva sociedad. ¿Y por qué para una nueva sociedad? Pues porque precisamente Moro escribe este libro recién llegado o recién desempacado, Colón de América. Entonces llegaron a América, Europa se encontró por casualidad América y de pronto empezaron así como a proliferar como buenas y nuevas formas de poder pensar el mundo.
Y existen utopías desde luego actuales. Esto es en Cracovia, esto es Nova Huta, que es como se propusieron en ese momento crear como la utopía comunista en ese sitio. Pero utopías ha habido toda la vida, utopías pues con otros nombres. La utopía de Platón, de la República, de cómo Platón en esos 9 libros plasmó la manera en la que se debía organizar una sociedad. La utopía la encontramos también en el Paraíso, ¿sí? Y preguntándole a mis amigos por utopías me hablaban de la libertad, me hablaban de la paz, me hablaban, pues obviamente el poder llegar a la luna fue una utopía para el ser humano toda la vida, una utopía que se concretó el siglo pasado. Y en este momento, y un par de semanas de haber llegado el Perseverance a Marte, uno ve cómo empieza la gente a hablar de poder construir una colonia en Marte. Eso también podría ser una utopía. Poder armar o levantarse contra gobiernos que no nos gustan. Eso es algo muy común dentro de la literatura. Otros amigos me decían la educación pública, gratuita y universal. En el cine, por ejemplo, Fitzcarraldo, quien quería construir un palacio de la ópera en plena selva, aunque pues existe uno. Y para nosotros las mujeres, y a un día de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer, sigue siendo una utopía poder concretar nuestros deseos y nuestra necesidad de una sociedad igualitaria para nosotras también. Fue una utopía la construcción de un paso interoceánico en Panamá. Y esta imagen que está acá terriblemente distorsionada es el dibujo de cómo se lo imaginó Lesseps en su proyecto, en su distopía del Canal de Panamá, porque a Lesseps le tocó, el proyecto francés pues fracasó. Distopías como entonces pues si hablamos de utopía podemos hablar de la distopía en la Torre de Babel, cuando los seres humanos quisieron construir un edificio que alcanzara el cielo, de alguna manera tratando de intimidar a Dios, y Dios decidió castigarlos y les impidió poder entenderse entre ellos, poniéndole a cada uno una lengua distinta. Distopía, la de Ícaro, en su utopía de querer alcanzar el sol, pero su ambición lo llevó más allá del sitio donde sus alas podían aguantar y se le derritió el pegamento que la sostenían. Una distopía nos presenta también Chaplin en tiempos modernos, mostrando cómo la que en última saca muy literalmente la cadena de montaje de Ford logra coger y aprisionar al obrero. Y pues el cine está lleno de distopías y tal vez las mejores películas siempre son distopías. Blade Runner. En la literatura, pues un gobierno totalitario donde el ser humano está observado desde todas partes. 1984. A mí me encanta la distopía ambiental que plantea tal vez uno de los mejores autores contemporáneos, que es David Foster Wallace en la broma infinita, la que sí, un gobierno, mejor dicho, una autocracia ambiental somete al ser humano. Y pues, cómo no hablar de Un mundo feliz de Huxley. Y pues uno prende el televisor y hoy en día estamos llenos de imágenes distópicas y nos encanta ver cómo lo que pudiera parecer una utopía puede llegar a convertirse en una distopía, ¿no? Desde luego, el infierno, o sea, la antiutopía, es el sitio al que no queremos llegar, la moral que no queremos, en vez de ser la sociedad fantástica donde todo es posible, es donde todo es imposible. Y pues definitivamente el uso de la energía atómica como arma de destrucción masiva. Dice Oscar Wilde, un mapa del mundo que no incluye utopía no es digno de ser mirado. Y continúa diciendo, no es digno de ser mirado
pues ignora el único territorio en el que la humanidad siempre está desembarcando. Sin embargo, cuando por fin lo hace, levanta la vista y al ver otro mejor, echa las velas. El progreso es la realización de las utopías. Es decir, acá lo que quiere decirnos Wilde con esta frase bellísima es que en el mundo siempre tenemos que dejar espacio para un mundo mejor, para una sociedad mejor, para la sociedad anhelada. Acá esta es la carta de Juan de la Cosa. Lo que pasa es que me gustan mucho los mapas. Esta es la carta de Juan de la Cosa, tal vez la primera imagen bidimensional donde Europa representara América. La utopía, en esto, ahí fue la distopía de Colón, porque Colón quería era llegar a las Indias orientales por este camino y se le atravesó América. Siempre los mapas son el sitio de representación del mundo y no es raro que los primeros atlas se llamaran los teatrums. Acá tenemos el teatrum del Imperio Británico del siglo XVI, donde además cada imperio plasmaba sus anhelos de dominio sobre el resto del mundo. Hay mapas del cielo como este, del cielo no, del paraíso, perdón, y hay mapas de la tierra prometida. Qué pena las imágenes, pero esos son mapas supremamente raros, entonces tuve que sacar de unos libros de cartografía histórica míos. Y pues si ha sido cartografiado el cielo y el paraíso, y la tierra prometida también ha sido cartografiado el infierno. Yo no sé qué piensan mis amigos vulcanólogos al ver que el infierno que la representación del infierno es el volcán de Mamea, porque cuando a principios del siglo XVI una comisión ibérica transitaba las costas de Nicaragua, encontraron este volcán en erupción y decidieron llamar esta imagen así. Y pues si de utopías hablamos, ¿quién más que nosotros colombianos para hablar del dorado? La utopía pues americana por excelencia y la utopía la utopía del europeo en América, ¿no? Encontrar la tierra de donde todo era dorado y donde corrían ríos de leche y miel. En esta imagen particularmente está representada en la Guyana y pues obviamente nos podemos quedar sin la Atlántida, que en este momento fue representada, en esta imagen es representada cerca de América, ¿no? América, cuando Europa se encontró con América, eso dio para que la imaginación del europeo volara hacia todas partes. Fue también una utopía poder explorar el Polo Norte, y aunque no lo conocían en este momento, lo cartografiaron. Y aunque tampoco conocían en este momento, por ejemplo, Australia, ya había un nombre para Australia y había una representación para Australia y era una utopía llegar a Australia. Era la tierra incógnita de Australia. Y si hay definitivamente, si definitivamente hay un mapa que deba ser mirado y que sea digno de ser mirado desde el punto de vista de la utopía, es precisamente el croquis de Antioquia. Acá esta es una imagen de la antigua Oficina de Longitudes y Medidas, tal vez una de las primeras mapas del departamento de Antioquia, incluyendo la región del Urabá. Y esta utopía de la que les voy a hablar es precisamente sobre el Urabá. Acá vemos ya el mapa, el croquis actual de Antioquia con este brazo que se extiende hacia el Caribe. Entonces yo empecé este cuento mirando un río en el costado oriental del Golfo Urabá, que el Golfo Urabá se ubica en el extremo suroccidental del Caribe colombiano, el río Turbo. Y empecé mirándolo y ya les explico por qué. Bueno, resulta que el Golfo de Urabá es un golfo tan supremamente estrecho y somero que cuando llega el río Atrato, que es es esta mano que se incrusta acá en el Golfo, es caudalosísimo el Atrato, llega acá, diluye las aguas del mar de tal forma que los primeros navegantes ibéricos llamaron a este golfo el Golfo Dulce. Y yo después de mirar imágenes y hacer un trabajo en pregrado sobre el Atrato, decía, no, pero venga, es que el Atrato, para hacer el Atrato y cargar todo el agua que trae el Atrato,
en realidad ha estado relativamente estático, pero yo en cambio veo del margen oriental que está pasando, que hay una cantidad de actividad desde mediados del siglo. Y cuando yo decía esto, pues yo decía, bueno, no, si eso coincide con precisamente el momento en que en el costado oriental del Golfo empezó a haber, se empezó a dar un cambio, una transición hacia sistemas agrícolas intensivos. Entonces yo decía esto y a mí para los geólogos eso era muy normal, como decir, no, pues claro, empieza a haber agricultura intensiva, deforestación por la ganadería, entonces pues ahí va a haber más aporte de sedimento cada vez que llueve, entonces esto va a dar para que empiezan a aparecer acá unas geoformas que vemos, o sea, como unos lóbulos que empezamos a ver del costado oriental. Y a mí eso me parecía muy normal, pero cuando yo hablaba de esto con mis amigos antropólogos o sociólogos o historiadores, todo el mundo quedaba sentado y ahí fue cuando me di cuenta de la importancia de que los geólogos, de que los científicos de la Tierra tengamos que trabajar transdisciplinarmente. Entonces, antes que nada, vamos a definir qué es un delta. Un delta, en la definición canónica de Coleman, es una protuberancia en la línea de costa que se forma cuando un río al desembocar en el mar o en un cuerpo semiestático de agua como un lago o laguna, depositan tal cantidad de sedimento que este no puede ser redistribuido por los procesos de cuenca, es decir, por el oleaje o las mareas. Es decir, un delta en sí es una geoforma constructiva, como llamamos, una geoforma costera constructiva, como le decimos nosotros geólogos. Y este señor Galway creó este diagrama ternario, que a nosotros los geólogos nos encantan los diagramas ternarios. Y para poder clasificar los deltas, entonces hay unos donde si el aporte y el dominio del río es mayor, entonces van a ser deltas más elongados, dominados por el río, no sé qué. Este delta particularmente se encuentra más hacia acá, entre la dominancia entre las olas y el ingreso de sedimentos por parte del río. Entonces, claro, yo como les decía, yo empecé a trabajar, a mirar dinámica costera en el Golfo de Urabá a principios de siglo. Y uno se da cuenta que hasta 1990 la producción académica y científica respecto a costas en Colombia, dinámica costera, no era mucha, y en el 90 empieza así a florecer el trabajo investigativo en costas en Colombia. Y a principios del siglo XXI, particularmente las universidades, las grandes universidades paisas, antioqueñas, empiezan a dedicarse a trabajar la cuestión de la dinámica costera en el Golfo de Urabá. Fueron muy importantes la expedición Estuarina y la expedición Antioquia. Ya gente como Arroyave y otros en el 2012 hablaban de los factores antrópicos, es decir, humanos, como los que mayor influencia ejercían sobre las magnitudes y dinámicas en el aporte de sedimentos hacia el Golfo. Y ya más cercanamente, hace un par de años, Alcántara Carrió y sus compañeros de investigación hablan de que las desviaciones artificiales en los ríos causan cambios intensos e impredecibles en la evolución geomorfológica y en la dinámica sedimentaria. Esto referido a que en 1958 hubo una desviación, yo diría más bien que una canalización, pero pues yo lo que les digo, yo estuve metida hace muchos años allá y de resto pues no he vuelto a tocarle el cuento de la dinámica costera. Para mí es más una cuestión, más una cuestión de canalización. Yo abordé esto desde este trabajo, teóricamente desde dos puntos. La historia ambiental la definen unos profesores míos junto con otros amigos de ellos como describir, o sea, su objetivo es describir y analizar las relaciones dinámicas que han existido entre las sociedades humanas y la naturaleza no humana. Y la ecología política, que la ecología política básicamente lo que hace es darse cuenta cómo los problemas de degradación, de conflictos ambientales, de dinámicas ambientales hoy en día son políticos también, ¿no? Y tienen, al estar el ser humano inmerso en medios físicos
y naturalezas no humanas, pues también tienen efectos sobre el ser humano. Particularmente acá en este caso del turbo vemos cómo la dinámica y la aparición de este delta está relacionada con procesos económicos y políticos de escala mayor. Entonces, yo lo que les decía, mirando el delta del Atrato, del otro lado del Golfo, pues sí veía unos cambios, pero yo decía, pero bueno, pero a la larga esto no es como tan raro para lo que se podría esperar del Atrato. Sin embargo, uno miraba esto particularmente respecto al río Turbo. Desde 1900, desde mediados del siglo pasado, empieza a haber la aparición, o sea, el avance de la boca del río Turbo. Eso es lo que se llama la progradación de un pequeño delta. El momento en que ese río le empieza a ganar terreno al mar. Y sin embargo, la mayor parte del litoral y el litoral caribe colombiano y los litorales en el mundo están en erosión, relacionados básicamente al problema de ascenso en el nivel del mar. Entonces, realmente que aparezcan pequeños deltas es una cosa que lo hace, o deltas en general, es algo que le hace que a uno preguntarse qué es lo que está pasando dentro del continente. Y dentro del continente es dentro de la historia, dentro de la economía y dentro de la política. Entonces, acá vemos que el Golfo de Urabá está enclavado dentro de dos, digamos, por un lado está enmarcado por la Serranía del Darién y por el otro lado, la Serranía del Darién al occidente y la Serranía de David de Palomas al oriente, razón por la cual siempre como que permaneció esquivo al gobierno central al interior del país, pero sin embargo, sí, era un sitio supremamente atractivo porque pues primero quedaba sobre el mar, ¿sí? Entonces eso lo ponía en contacto inmediatamente con el resto del Caribe, con Panamá, con el mundo, ¿sí? Mientras que para llegar a Bogotá era un camello de más de mes y medio a veces, por vía fluvial en el Magdalena y después en burro, quién sabe cuántos días se le iba bien, ¿no? Quién sabe cuántas semanas. Y además era pues visto como siempre fue esa zona vista, no solamente Panamá, sino pues esta zona, o sea, toda la zona, toda esta zona aledaña a Panamá, como vamos a ver por dónde pudiéramos meter una conexión interoceánica, ¿sí? Entonces, que en el Urabá, pues primero, pues sí estaba muy lejos, aparentemente al interior del país, pero estaba muy cerca al resto del mundo. El Urabá era una zona muy, digamos, donde la cercanía con los piratas, particularmente holandeses y británicos, pues era constante. Una zona supremamente lluviosa y supremamente selvática también. Durante la República cambia un poco esa percepción que se tenía de ella y empieza a ser vista como una zona, o sea, ya deja de estar por fuera de los canales, digamos, de dominio típico de la colonia, de la corona, y empieza a ser visto como una zona, como una despensa, como una zona llena de materiales y de materias preciosas, ¿sí? Aparte del oro, pero también como donde está la raicilla ipecacuana, la tagua, las maderas preciosas. Y aunque hasta digamos el siglo XIX, pues entre Cartagena y Antioquia y el Cauca sí trataban de pedir una potestad, de reclamar una potestad sobre ella. Ninguna le paró muchas bolas a la cosa, básicamente porque no había poblados como de mayor importancia ahí, ¿sí? Sin embargo, en 1905 es entregada a Antioquia toda la costa oriental del Golfo, entre otras para compensar a Antioquia por la recortada que le pegaron para constituir Caldas, ¿no? Y se entrega además dentro de una cantidad de expectativas como por ejemplo la construcción de
de una vía que comunicara Antioquia, al interior antioqueño con el mar. Es decir, es un momento en el que para Antioquia, o sea, el mar permite que todo sea posible dentro del imaginario de Antioquia, ¿no? Y es un proyecto básicamente del gobierno antioqueño, ¿sí? Hasta 1920, la economía dominante en la zona fue una economía extractiva, es decir, la extracción de la raicilla de ipecacuana, de la tagua, de las maderas, del caucho dominaron la parada. Y en 1905, el mismo día que se entrega, que es la escritura del Urabá Antioquia, ese mismo día es entregado a Granger el usufructo por un siglo de lo que se conocería supuestamente como el ferrocarril central. Sin embargo, ese ferrocarril nunca se cristalizó. En 1909 se da el primer intento por consolidar, digamos, cultivos comerciales de banano en la zona. Se le entregan 5.000 hectáreas de tierra al consorcio del Bingia de Hamburgo, pero tampoco les fue bien porque además les coincidió con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1900, hasta 1930 hubo, el gobierno hizo como un intento infructuoso por impulsar la agricultura del banano y el cacao en la zona. En 1950, en los 50, ya empieza a llegar más gente a la zona traída, pues primero, muchos desplazados de lo que se conoció como la violencia con mayúsculas en la historia de Colombia. Y además porque a finales de los 50 finalmente se logra consolidar una carretera que puso en contacto a Medellín con Turbo. Y acá tenemos la imagen de ese gran utopista que fue para Antioquia, Gonzalo Mejía, y cuyo busto permanece en la población de Turbo, señalando a Occidente, pero más que Occidente en este caso era al mar, es decir, era una utopía para Antioquia, sobre todo para la élite antioqueña, sacar a Antioquia de la montaña y llevarla al mar. Violento, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. A mí me encanta este cuento porque de todas formas, claro, Antioquia y el antioqueño ha sido una cultura de echar raíces, pero también de estar en esa búsqueda, en ese periplo y en esa búsqueda de nuevas tierras por colonizar, ¿no? En 1960, finalmente se logra consolidar el proyecto bananero a cargo de la Frutera de Sevilla, que fue una filial de la United Fruit Company, que le tocó salir en últimas corriendo del Magdalena entre las huelgas y los huracanes, pero acá va a operar de otra forma distinta. Acá lo que va a hacer es que va a entregar, Lincoln le dio la potestad para entregar los títulos de tierra a la gente, pero la gente se hacía cargo completamente, era responsable completamente de las pérdidas, ¿no? También para el 60 se empezó a sembrar palma africana en forma con coldeza, pero definitivamente lo que más llegó a transformar el paisaje y los usos del suelo en el Urabá fue precisamente el banano, la introducción del cultivo comercial del banano, razón por la cual esta zona desde ese momento se conoce como el eje bananero. Entonces, esta utopía fue una utopía que se propuso, esta utopía sobre todo de llegar allá al mar, fue una utopía básicamente pues del gobierno, de los gobiernos centrales y departamentales, pero dentro de esta utopía, como se planteaba, era una utopía que debía ser concretada por
el campesino y el colono antioqueño. Entonces encuentra uno y ya sabían, y ya se anticipaban a lo que iba a ser tener que sacar al campesino antioqueño acostumbrado a otro clima, a otros ecosistemas, a otras formas de vida e introducirla en un sitio como el Urabá. Y no fue fácil. Entonces encuentra uno, para el momento en el que se entregó el Urabá, encuentra uno esta serie de apartes bellísimos dentro de los periódicos de la época. Entonces dice Joaquín María Arbeláez: ampliemos las enmarañadas selvas de los aborígenes para que por ellas entre en su carroza triunfar el comercio y salga el patriotismo a defender la integridad nacional. 2 años antes se había perdido Panamá. Sí, vamos a Occidente a civilizar y a civilizarnos, a repeler la barbarie y a traer sanos elementos de moralidad y trabajo. Hagamos en una palabra cuanto no pudieron hacer los audaces conquistadores españoles: someter y explotar aquellas tierras de promisión. Ah, buenísimo, ¿no? Entonces, a mí me encanta como primero la visión que se tiene de la naturaleza en este momento y de la selva. O sea, la selva y la naturaleza para principios del siglo pasado era una naturaleza que debía ser organizada y que debía ser sometida y que debía ser además sometida por el hacha, ¿no? Y además en el Urabá se exigía el ingreso de un elemento moralizante que era pues el antioqueño en sí. Entonces acá vamos a tocar un tema que es el cuento de los determinismos, ¿no? Entonces yo acá no estoy diciendo que las cosas sean así, estoy diciendo es cómo, o sea, yo lo que estoy haciendo es análisis de discurso. Existen los determinismos. En geografía, cuando hablamos de determinismos, hablamos como de en el lenguaje coloquial se puede llamar a veces como prejuicios geográficos, ¿no? Entonces es cuando usted le asigna ciertas características de comportamiento y de actitud a la gente por pertenecer a cierta región, a ciertos climas, a ciertas zonas del país o del mundo, ¿no? Entonces, pues los latinos somos alegres y no sé cómo, los costeños son vivaracheros y no sé qué, y el antioqueño, ¿cuál era la imagen o cuál es la imagen dentro de este cuento del determinismo hacia el antioqueño? Entonces, el antioqueño es el tipo del hacha en la mano de la familia blanca y católica, ¿no? Entonces acá en esta imagen de Cano de 1913, es una imagen que además es casi que omnipresente en Antioquia, porque uno entra en Urrao a la droguería y la ve, y uno entra en Urrao en Frontino también a la fondita y encuentra esta imagen. Entonces es una imagen que también se quiso crear para que el mismo antioqueño se fuera identificando con esa misma imagen, ¿no? Y a mí siempre me han dado ganas de preguntarme, siempre me he preguntado si los antioqueños de mi edad, de mi generación, desde los antioqueños cuarentones, cómo se sienten dentro de esta imagen que se ha dado del mismo antioqueño. Y me encontré con un escritor antioqueño de mi generación que se llama Pedro Adrián Zuluaga, que sacó un libro que se llama ¿Qué ser antioqueño? El año pasado, hace muy poquito, y me encontré este libro hace muy poquito, y a mí me encanta porque él precisamente también habla ahí como, o sea, porque yo soy como que venga, pero ustedes sí se sienten todavía así, como en esa cosa, y a mí me encanta la reflexión que hace este escritor alrededor de todo eso, de todo este cuento de lo que es ser antioqueño, y habla también de esto que les hablo yo, de que sientes el antioqueño, y ser antioqueño es, acá tengo un pasaje que les voy a leer. Antioquia es más que una delimitación geográfica, es un paisaje. Todo paisaje es construido por quien lo mira, es un encuadre y es un hecho cultural. Y efectivamente el hecho cultural ahí en Antioquia ha sido eso que les decía yo, que es vamos, o sea, siempre existe el cuento del periplo, de la diáspora antioqueña, ¿sí? Hacia nuevas tierras, pero con el objetivo de echar raíces y de construir una casa, ¿no? Entonces, sí, me encantó este libro de Zuluaga. Y entonces, si seguimos con el cuento,
las utopías y las distopías, vamos a comparar un poquito el discurso en utopía en sí contra lo que se decía en los periódicos de la época. Entonces, un pasaje de Utopía, del libro de Moro: os percataréis pues de que a nadie le está permitido andar ocioso y que no hay pretexto que valga para la holgazanería. En Utopía, en la que querían construir ni tabernas, ni cervecerías, ni rastro de burdeles, ni lugares de corrupción, ni garitos, ni escondrijos para reunirse, un pueblo que observa tales costumbres por fuerza tendrá abundancia de todo. Y si esta abundancia se distribuye equitativamente entre todos, el resultado es que no existirá un solo pobre o mendigo. Y decían entonces, el prefecto de Urabá, el gobernador de Antioquia, a darle cimientos a esta sociedad agónica de ellos, es decir, a la sociedad de la costa del Urabá, ¿sí? Y en fin, a dar instrucción con educaciones a lo que deben venir los maestros de Antioquia, que habrán de ser catequizadores en una de las regiones moral e intelectualmente más atrasadas en Colombia, ¿sí? Entonces a mí si uno lo mira acá, fue la construcción de toda esa utopía sobre unos valores y una moral supremamente prístina, ¿sí? Donde el antioqueño era el llamado a ser el protagonista, ¿no? Y vamos a ver qué se decía además, pero como llevar al antioqueño no era tan fácil, entonces también tenían que, por lo que yo les decía, porque era meterlo en un ambiente en el que no estaba acostumbrado, a pesar de que pues llevaba toda la vida viajando. Debe tenerse muy presente que el Chocó vale más que Panamá por las inmensas riquezas que guarda su privilegiado suelo. En el Chocó todo es fabuloso, así como en Utopía. Sus bosques están cuajados de las más valiosas resinas, de maderas inapreciables, de tagua, de tintes de todas clases. El algodón y la caña de azúcar crecen allí de un modo verdaderamente increíble, y en las entrañas de sus cordilleras y en el lecho de sus ríos brilla con lujuriosos cambiantes la eterna pesadilla de los hombres, el oro. Es un campo para todas las industrias, es el porvenir de Colombia. Bueno, pero entonces, ¿cuáles fueron realmente los motores que llevaron a que esa reorganización de esa naturaleza y de esa sociedad en los términos en los que se quería esa utopía? Pues por un lado fue el desmonte como una política de Estado, es decir, el descuaje de las estribaciones de la serranía de Avive básicamente para hacer lo que en esa época se llamaban mejoras, ¿no? Entonces le entregaban a usted un predio, el INCORA, y usted tenía que tumbar y meter una vaca. Básicamente, ¿sí? Eso era una mejora, tumbar el monte. Metía una vaca y mostraba que usted estaba ahí presente. Pero entonces, ¿qué fue lo que fue pasando? Que obviamente fue llegando gente que le fue comprando predios a la gente a la que se les acaban de adjudicar, y empezó a haber un fenómeno de concentración de tierras de las tierras, digamos, en las estribaciones de la serranía de Avive. Y la otra musa que inspiró ese paraíso que se describía en esos apartes que yo les mostraba ahorita, donde todo era fabuloso, fue precisamente la musa paradisíaca, que es la planta que yo creo que tiene de pronto el más bello nombre dentro de la botánica lineica, que es el banano. Entonces, Colombia empezó así, desde principios, lo que yo les contaba ahorita, desde principios de siglo empezó como en esa lucha por tratar de entrar en una dinámica en la que ya estaba entrando todo Centroamérica, ¿sí? Todas las planicies bajas centroamericanas, que era la de la industria del banano. Entonces acá encontramos los mapas de las fincas de bananos, Colombia dentro de ellas, los países donde empezó a haber agricultura industrial del banano, pero para que pudiera haber, digamos, países productores de banano se necesitaba un gordinflón comedor de bananos, que en este caso lo representaba el consumo estadounidense de este tipo de frutas. Y eso se hizo, por un lado, o sea, para que
el banano entrara dentro de la dieta y dentro del desayuno corriente de un norteamericano desde principios del siglo pasado, ¿sí? Hubo también un factor acá, me tomé la licencia de intervenir la portada del álbum Breakfast in America, precisamente del grupo Supertramp, pues fue el ingreso de la mano de obra femenina, porque pues además ya las mujeres, entonces ya en ese momento empiezan precisamente a trabajar porque la guerra, porque se empezaron a crear empleos femeninos, y pues ya no había tiempo de hacer hash brown y pancakes y 50,000 cosas más, entonces el plato de cornflakes con banano y jugo de naranja se convierten en el típico desayuno estadounidense, ¿no? Y ahora casi que de todo el mundo. En 1963, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en su estudio de suelos del momento, publica un mapa donde llaman a toda la zona de la planicie fluvio o costera del oriente del Golfo como el plano aluvial A, y lo caracterizan como digamos, como con suelos aptos y deseables para el cultivo de plantas como el banano. Eso fue en 1963, sale, digamos, ese mapa, y los mapas pueden llegar a ser todo un discurso y pueden revelar también una serie de discursos, ¿no? Entonces acá vemos cómo se veía en esta imagen, en esta fotografía aérea de 1961, entonces la población de Turbo para el momento, y cómo se ve ya en el 92. Entonces, pues esto sí no es una fotografía, esto es una imagen entera de radar, pero vemos todos estos cuadraditos blancos que se ven acá, son cultivos de banano. Entonces vemos como un mapa, como un estudio de suelos, cómo pueden llegar a realmente a influir en el uso y en la transformación del medio ambiente, ¿no? En tan solo 30 años. Miren, acá en esta es mucho más impresionante, ¿no? Esto es un poco más al sur del Golfo. 1961, 1992, y vemos toda esta cantidad de lineecitas que se ven acá, son las acequias de drenaje que se deben construir para que básicamente el banano no se pudra, porque es que el banano es una planta que es una planta de tallo de leñosa, gruesa, y se pudre a la velocidad de la luz, y pues como eso es una zona plana, necesitaban drenarlo. Y imagínense la cantidad de gente, la cantidad de mano de obra que tuvo que ser ingresada al Urabá para construir todas estas acequias. 70,000 hectáreas, 70,000 hectáreas de tierra fueron 70,000 hectáreas de bosque fueron tumbadas para constituir lo que hoy en día llamamos el eje bananero. Mano de obra chocuana. Entonces, esto era más o menos para 1960, teníamos, este era el panorama, básicamente, pues había rastrojos, esto es la cuenca baja del río Turbo, y para 1994 ya lo anaranjado son cultivos de plátano. Si comparamos, digamos, la cuenca alta de las imágenes de los vuelos CMM que teníamos de 1960, vemos esto, lo que está en este verdecito era bosque primario. Y ya para 1982 vemos cómo se ha diezmado todo este bosque primario. Hay rastrojo alto pues, en una buena parte, pero sobre todo pastos, es decir, todo esto ya se ha tumbado, se ha convertido pues, en potreros. Mirando el mapa catastral del 2002, vemos cómo en la cuenca alta del río Turbo se concentran, digamos, las fincas de mayor tamaño. Entonces, las mayores a 58 hectáreas representaban menos del 16% del conteo de finca a finca, ¿no? Y vemos que los predios más chiquitos están en la parte baja de la cuenca.
Pero entonces, dentro de toda esta utopía, que de pronto para el colono paisa al principio fue un poco una distopía porque pues no lo lograron. No lo lograron atraer de una manera tan eficiente como hubieran querido, pero pues finalmente ya para los 60, 70 ya había una presencia más o menos notable de antioqueños en el Urabá. Pues al principio no era como una utopía, eso era más bien como del gobierno central o del gobierno departamental. Después, bueno, listo, sí, ya podía ser algo así como un sitio donde sí podía, digamos, los nuevos colonos antioqueños llegar, pero vamos a ver qué representó todo este cuento de esta utopía por transformar el medio ambiente en el Urabá, y pues definitivamente sí fue una distopía desde el punto de vista medioambiental. Entonces mira uno si uno mira qué fue lo que fue pasando en la cuenca del río Turbo, esto es lo que ve hoy en día, o sea, uno ve una cantidad de inundaciones, o sea, inundaciones demasiado frecuentes todo el tiempo. Lo que pasa es que cuando hay una inundación, cuando el río se desborda, caen finos, y los finos son sobre todo arcillas, y las arcillas lo que hacen es como pavimentar el suelo, es decir, dañan lo que es en realidad el suelo porque le pierde como su estructura granular y esa capacidad que tiene el suelo de respirar. Entonces empiezan a podrir las matas de plátano y los campesinos sufren, ¿sí? Encima de todo fue tal la presión que hubo respecto a cultivar banano que no se hizo, y la falta de planeación que hubo, que no se respetaron las rondas de los ríos. Acá estoy mirando, es el del río Turbo, y acá pues vemos que no hay ribera, o sea, está el cauce y está la platanera, ¿no es cierto? Entonces cada vez que hay el río, cada vez que hay un invierno, cada vez que hay una lluvia fuerte, se puede llevar cualquier cantidad de matas de plátano. Y pues por lo tanto hay una pérdida digamos, de la capacidad de la productividad agrícola de cada finca. Encima de todo, pues estos son acá lo que vemos a la izquierda, en el cual desde la línea amarilla es, digamos, el avance de la línea de costa desde 1960. Pero entonces, de la línea amarilla hacia la izquierda, esos son terrenos muy recientes que apenas están empezando a compactarse y que por lo tanto van a estar expuestos al embate de las inundaciones todo el tiempo. Y ahí, sin embargo, es donde ahí sobre ese delta ya empezamos a ver fincas y empezamos a ver gente, sobre todo desplazados, que se empiezan a ubicar en esos terrenos que no son nada aptos para vivir ni para cultivar. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que veo yo? ¿Qué fue lo que vi yo en la cuenca del río Turbo? En la cuenca alta, pues ganadería, es la zona donde los predios son de mayor tamaño, la mayor pendiente topográfica está ahí, la menos vulnerable a las inundaciones, ¿sí? Mientras que en la cuenca media y baja, pues en la cuenca media a baja vemos cultivos de teca, que es un cultivo es un árbol maderable asiático que se empezó a introducir este siglo allá, y pues plátanos, son fincas de mediano tamaño, sufren el embate de las inundaciones, de la erosión, y en la cuenca baja es donde están los predios, sobre todo de pancoger, es decir, puros cultivos de subsistencia, y los más afectados por estos fenómenos de la dinámica del río. Entonces, en últimas, ¿qué es lo que les puedo decir yo de lo que vimos acá? El proceso por el cual aparece el delta del río Turbo está asociado con cambios de sistemas productivos que fueron dictados y planeados desde los gobiernos centrales y departamentales, y que en últimas exigieron, o sea, que
que fueron dictados por discursos sobre la naturaleza, que exigían un orden de la naturaleza, enfocados en transformar, en tumbar la selva, en tumbar, en descuajar la serranía ávide y en introducir monocultivos, especialmente de plátano. Y así es como nos damos cuenta cómo esto es una cadena explicativa que es algo, digamos, muy común dentro de la ecología política, cómo lo vemos a nivel de escalas entre lo local y lo global, como en últimas los mercados globales, las demandas globales por cierto tipo de productos y las visiones sobre la naturaleza terminan afectando el medio ambiente en la manera en la que la han terminado afectando acá en el Urabá. Entonces, pues para concluir, esta es la típica imagen de un paisaje de tierra caliente en Colombia o del Urabá. Entonces vemos ganado cebuino, que eso viene del sur del Asia, es decir, es muy común en la India, pero pues ese es el ganado que fue traído para las tierras cálidas en Colombia. Cultivos de plátano, que es el plátano, la musa paradisiaca, es también del sur del Asia, de teca, que también es asiática, y de pastos, pues probablemente africanos. Entonces acá lo que vemos es, y de caña de azúcar, que también es bastante común ahí, que también es africana. Entonces vemos cómo hay una cantidad de elementos foráneos de lo que hoy en día constituyen el típico paisaje de lo que para nosotros se convirtió en el típico paisaje de tierra caliente, ¿no es cierto? Entonces es bien importante empezar a ubicar esos elementos dentro del paisaje, porque todos esos elementos nos están dando una historia de lo que ha sido, de lo que es el medio ambiente y de la manera como nos hemos relacionado con él. Entonces, dentro de todo este cuento de utopías por el mar, de distopías y incluso de antiutopías para el medio ambiente, podemos reconstruir así lo que ha sido la aparición del delta del río Turbo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Gracias a este espacio de Explora y de la sociedad. Gracias a estas personas que aparecen acá en esta imagen, sobre todo porque siempre los locales son las personas que le permiten a uno y que le ayudan a uno y que permiten que uno realmente pueda investigar y trabajar en campo. Y pues gracias a mi hermano Sebastián, que fue la persona que me acompañó en estos campos que hice durante esta maestría. Y pues gracias a los fondos de la beca Caldas y del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes, que fueron los que aportaron básicamente toda la plata para que yo pudiera estudiar y para que pudiera hacer esta investigación. Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, María José. Excelente presentación, muy interesante. Pues el ver cómo evolucionó el delta del río Turbo con un análisis robusto de la historia, geología, usos del suelo, social e histórico, y saber la influencia de otras culturas que componen el paisaje y caracterizan lo que es el Urabá, la zona del Urabá en Antioquia, o el Urabá en general. Muchas gracias. Entonces, ya finalizada la presentación, ¿cierto? Procederemos a la zona de preguntas, a realizar la lectura de estas que se escribieron en el chat, y así ya podrás brindarnos las respuestas sobre esto, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, déjame, yo lo reviso un momentico, por favor. Bueno, la primera pregunta es de Modesto Portilla Gamboa y pregunta: ¿por qué los y las antioqueñas, los de Antioquia, siempre echan para adelante avasallando, y
cómo confiando en la suerte o ser supremo y no en el conocimiento técnico del territorio que van a colonizar, es debido también a esas utopías que persiguen a toda costa. ¿Qué hubo, profe? Pues no, yo no sé realmente, lo que yo le digo, ese cuento de los determinismos es una cosa que toca verla con mucho cuidado, ¿sí? O sea, yo sé que en Colombia hemos construido determinismos muy graves respecto a todas las regiones, ¿sí? Y los antioqueños llevan una buena parte de eso. Y yo, por ejemplo, hablando con amigos antioqueños, me han dicho, no, mire, realmente, usted no se imagina la carga que ha supuesto para nosotros ese cuento de, como dice usted, profe, de que el antioqueño siempre tiene que ser avasallador y echado para adelante y no sé qué, ¿sí? Entonces, yo creo que, pues sí, definitivamente, uno sí ve como ciertos rasgos en la historia, digamos, de Antioquia, entonces pues uno ve que Antioquia es un departamento que se ha construido, se construyó en buena parte a partir de colonos que fueron moviéndose para echar raíces en nuevas tierras, ¿sí? Pero que uno deba o que uno pueda darse la licencia de decir que siempre el antioqueño es avasallador por naturaleza, o que es, o sea, para mí es muy difícil, y realmente pues, lo que me he dedicado yo y lo que se ha dedicado a la geografía humana es precisamente a revisar esos discursos que quieren adjudicarle ciertas tipologías a las personas, y desmenuzar y escudriñar qué es lo que hay detrás de eso, porque así como se dijo en este caso, o sea, así como existía un discurso que trataba de pintar al antioqueño como el único que iba a ser capaz de poder organizar a la costa del Urabá, mientras se pintaba al costeño como alguien necesitado de esa moral antioqueña, ¿sí? Los colombianos y los latinoamericanos también hemos tenido que sufrir el hecho de que nos hayan dicho que por haber nacido en unas zonas donde no hay estaciones somos desordenados, somos perezosos, etcétera. Entonces, esta exposición iba mucho a ver precisamente cómo los discursos del determinismo se utilizan mucho para justificar proyectos políticos también. Entonces, pues yo sí, no, yo por ejemplo no comparto esa visión, ¿no? Yo. Ok. Bueno, damos espacio a la segunda pregunta. La realiza Juliana Vélez. ¿Cómo se vieron afectadas las comunidades indígenas y afro en todo este proceso utópico y distópico de transformación del medio ambiente? Sí, esa pregunta es una pregunta muy buena. Pues a ver. A ver, por el lado, sí, o sea, yo sí pienso que para los habitantes que estaban ahí en el momento en que se entregó Antioquia, el Urabá Antioquia, sí fue una especie como de distopía. Entonces ellos como que decían, los habitantes de la zona, que eran en buena parte lo que se llama chilapos. En el Urabá, en Turbo, pasa una cosa supremamente interesante, y es que aún hoy en día, pues yo hice campo hace 10 años, aún hoy en día el chilapo o el costeño era costeño y el paisa era paisa. Y hablaban, y era rarísimo, y pues yo soy bogotana, entonces era rarísimo porque uno podía encontrar, como dirían los lingüistas, el dialecto paisa en unos y el dialecto costeño en otros, aunque hubieran sido vecinos y hubieran nacido al mismo tiempo. Es una cosa supremamente interesante de ver. Lo que recoge James Parsons en su libro sobre Urabá, una salida de Antioquia al mar, es que precisamente para los habitantes de la zona a principios del siglo pasado, cuando se entrega el Urabá, ellos veían eso
esa entrega como una cuestión molesta porque ellos habían tenido durante su historia habían estado mucho más cercanos al Chocó o a Cartagena que realmente Antioquia. Entonces una vaina supremamente extraña, que usted ahora en adelante va a ser llamado antioqueño. De hecho, ellos ahorita los costeños siguen llamándose y se autodenominan, ¿no? Pues muchos que yo conocí como costeños allá. Y las comunidades indígenas, lo que pasa es que acá sí hubo un proceso acá sí se diezmaron a los indígenas de manera impresionante en los primeros 150 años primeros 200 años, los primeros 2 siglos desde la llegada de los españoles. O sea, se habla de algo así como el 80% de los indígenas se diezmaron durante los primeros 2 siglos de la conquista. Entonces, una profesora mía en la maestría siempre decía, tienen que tener muchísimo cuidado para hablar cuando vayan a decir que eran zonas despobladas. Sí había indígenas, ¿sí? De lo que se recoge del trabajo de Margarita Serge en la zona, dice que sí había indígenas, que los indígenas tenían durante la colonia tenían muy malas relaciones con la corona y con los españoles, que tenían mejores relaciones con los piratas holandeses y británicos, pero ya para principios, o sea, cuando uno va al Urabá, si hay algunas pequeñas comunidades cunas, básicamente eso fue lo que yo vi, muy chiquiticas, pero los resguardos, o sea, yo creo que cuando el INCORA hizo esa adjudicación de predios, se pasó por la galleta, digamos, pensar en los indígenas. Esos predios no fueron adjudicados y el Urabá, esos terrenos fueron adjudicados a los que querían llegar o hacer mejoras, es decir, a tumbar a colonos que querían llegar que se comprometían con tumbar y meter una vaca, o a los que se adherían al proyecto de la frutera de Sevilla para sembrar banano. Pero sí, o sea, que se hubieran respetado o que se hubiera pensado en entregarle predios a los indígenas o que se hubiera pensado en eso, no, eso no pasó. Y a los negros, digamos, a las comunidades africanas, fueron los que, fue la mano de obra que se llevó para hacer el trabajo más bravo de todos, que era el de abrir las acequias. Entonces, así fue como les fue. Buena pregunta. Bueno, María José, tenemos otras 2 preguntas más. La idea de eso es ser un poquito más breve, ya que estamos un poquito sobre el tiempo. Bueno, esta tercera pregunta la realiza Diana Carmona y dice así: además de asentamientos por desplazados, en la pluma de sedimentos formada en el río Turbo después de su desvío en 1958, ¿qué cultivos existen actualmente en este nuevo delta? ¿Tiene alguna cercanía con el delta del río Turbo o con el delta de la Sabes que te oí súper mal, te estoy oyendo súper entrecortado. O sea que. Repito nuevamente. Esta pregunta es formulada por Diana Carmona. Sí. Además de asentamientos por desplazados en la pluma de sedimentos formadas en el río Turbo desde su desvío de 1958, ¿qué cultivos existen actualmente en este nuevo delta? ¿Tiene alguna cercanía el nuevo delta del río Turbo con el delta de la Trata? Para esta pregunta y la siguiente, agradecemos que las respuestas sean un poco cortas, ya que estamos sobre el tiempo. Bueno, sí, es que yo tiendo a hablar mucho. No, pues básicamente, mira que yo ya sobre el delta, de lo que me acuerdo, era que ya la gente se estaba empezando a dar cuenta que el río, pues sencillamente lo que estaba haciendo era llenar, ¿sí? Entonces empezaba a haber inundaciones todo el tiempo,
inundaciones todo el tiempo, y uno lo que encontraba eran casitas ahí, muy, o sea, casitas paupérrimas, y de pronto veía uno, yo encontraba era ganado tratando de pastar, pero pues ya la gente entonces me decía, no, lo que pasa es que nos cayeron 50 centímetros de sedimento, o sí. Entonces, aunque mucha gente fue precisamente asentada ahí por la arquidiócesis de Apartado, pues realmente sí la gente se dio cuenta que eso sí era un sitio donde no se podía ni vivir, ni tener ningún, ni ejercer ningún tipo de actividad pues económica, de lo que vi yo, de lo que me acuerdo. Ok, la siguiente pregunta hace referencia. Todo esto fue hace 100 años, pero Hidroituango no es exactamente, pero Hidroituango es exactamente lo mismo, ¿no? Pregunta Camilo Montes. Con esta pregunta tiene otra sociedad complementaria realizada por Carlos Benavides. Al comentario de Camilo Montes quisiera agregarle el ejemplo del pleito por Belén de Bájira. ¿De Bajira? No, pues yo no me había puesto a pensar en eso. No me había puesto a pensar en eso. Pero pues sí, o sea, realmente sí hay una cuestión política innegable en todo este cuento. Pero pues sí, no me había puesto a mirarlo como por el lado de lo de Hidroituango. Y lo de Belén de Bajira, yo lo que entiendo con Belén de Bajira es que es como el pleito que hay para asignarlo a uno u otro departamento, ¿no? Ahorita no sé exactamente si finalmente quedó bajo la potestad de Antioquia o de Chocó, sí, pero no. Sí, no, o sea, realmente esas las últimas dos preguntas, sí. No, Okay. no sabría. Hay una última complementaria y sería la última. Es realizada por Diego Mas. ¿Cómo ve el proyecto del puerto en Turbo en general y en particular? Su influencia al cambio del delta del río Turbo. Esa es una pregunta para hacérsela. Yo lo que les digo, yo realmente más que hacer, dedicarme al cuento de la dinámica costera, así minuciosa y juiciosa, como lo han hecho los investigadores en dinámica costera, pues yo lo que hice fue observar muy grosso modo que definitivamente estaba ocurriendo un cambio costero que estaba asociado a transformaciones de paisaje y a usos del suelo que se dieron de manera muy abrupta. Pero eso sí es una pregunta más bien, o sea, sí sería un poco atrevido de mi parte, irresponsable responder eso cuando realmente la gente que está trabajando eso de manera ya muy minuciosa, sí tiene como súper detallado datos de batimetría, de aporte de sedimentos, de plumas, de movimiento de espigas litorales, etcétera. Entonces, sí, yo creo que ahí sería sobre todo mirar el trabajo de Alcántara y creo que estuve hablando con un profesor de AFIT, Juan Felipe Paniagua, que está también en ese cuento de mirar muy a detalle con gente, creo que incluso universidades holandesas, los holandeses siempre han sido los de los deltas además, esta cuestión acá en el Golfo de Urabá, sí, pero yo creo que esa pregunta es más como para ellos que como para mí. Bueno, muchas gracias, María José. Pues para complementarte, creo que esta pregunta es un poco más a modo interno, ya que estamos un poco de tiempo, un poco cortos de tiempo. Sebastián Díaz comenta: saludos María José desde Nueva Orleans, ¿cuáles son tus proyectos de investigación actuales? Y Modesto Portilla Gamboa, el profesor, le dice: saludos María José,
les siga yendo bien. Bueno, para finalizar la charla, se les agradece a la Magister María José Nieto por su excelente presentación, estuvo muy, muy interesante, nos culturizó mucho al respecto y muchas gracias a todos los asistentes por participar de esta conferencia para la gente de la Tierra Contada. Se les recuerda también, para finalizar, se les recuerda también que el segundo martes de cada mes se suelen realizar las charlas de Tierra Contada, entonces para que por favor estén muy al pendiente de nuestra próxima charla que se trae para el mes de abril. Sí, señor. Y que tengan una feliz resto de semana. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Chao. Chao, muchas gracias.